el tesoro del Evangelio de Juan. Vamos a intentar responder a una pregunta, ustedes y yo. Vamos a hacer un estudio bíblico, no será extenso, será muy preciso. Lo haremos con un poquito de bisturí esta noche. Será más formación que predicación. Será más exégesis que hermenéutica, para los que me entienden la terminología. O sea, más lección que aplicación, pero lo haremos de manera que cada uno pueda encontrar. Y nos dejamos guiar por la pregunta: ¿cuál es la experiencia del Espíritu que tiene la comunidad llamada del discípulo amado? ¿Dónde está la novedad, la particularidad? Cada uno de los evangelios nos da siempre una perspectiva, una forma de entrar en el misterio de Cristo. El tema de los evangelios es Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es el sentido de su obra? ¿Y cómo podemos acceder al don de salvación que Él extiende para cada uno de nosotros? Al hacer esto, los evangelios nos educan en el discipulado. Cómo hacer el camino de seguimiento con Jesús hoy, como Él lo hizo con sus primeros seguidores. Pero debemos decir que así como cada uno de los 4 evangelios tiene una perspectiva, una manera de acercarse a Jesús, lo mismo tenemos que decir del Espíritu Santo. Cada evangelio tiene una neumatología, tiene una manera de presentarnos al Espíritu Santo. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, que es uno de mis preferidos, por razones. Ciertamente hace una teología, un perfil, una presentación del Espíritu monumental, muy coordinada, muy coherente y además muy eficaz. Es la que se siguió ayer. Fray Iván nos acercaba, cuando nos hablaba del recogimiento, nos estaba recordando más la lectura, la aproximación lucana. ¿Qué tiene de nuevo el Evangelio de Juan? Este Evangelio que llamamos el Evangelio teológico, contemplativo, también lo han llamado así, el Evangelio de más alto nivel, dicen algunos. Creo que todos son de alto nivel. Pero el Evangelio de Juan, ciertamente, para cualquier lector que lo saborea, ya desde la primera vez, nota una diferencia, que es lo propio de la experiencia del Espíritu en la comunidad del discípulo amado. Y al decir comunidad del discípulo amado, creo que ya van a entender mi planteamiento. El cuarto evangelio, vamos a comenzar con un contexto. Vamos a entender la teología del Espíritu o la acción del Espíritu ayer y hoy con los ojos de Juan, del discípulo amado, pero partiendo de un contraste, partiendo de una recreación, colocando contraste, quiero decir, metiendo en el trasfondo el escenario. Reconstruyamos rápidamente con tres indicaciones breves, tomemos nota, 3 indicaciones sobre lo que es la llamada comunidad del discípulo amado. Primer dato, para que nos sumerjamos en el tema. El Evangelio se ha llamado tradicionalmente de Juan. Esta es una atribución, porque el Evangelio originalmente no tenía título. En ninguna parte decía que el autor se llamara Juan. Solo la tradición en el siglo II, ya los primeros que se ocupan de darnos razones de los evangelios, lo llamaron Juan. Pero no era claro si era Juan el hijo de Zebedeo o Juan, por ejemplo, el presbítero, como lo llaman padre de la iglesia, es decir, otro Juan. A lo largo de la historia hemos asumido que este Juan es uno de los primeros seguidores de Jesús, uno de los que Jesús llamó a la orilla del lago, Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago. Así lo ha entendido, lo asimiló la tradición, lo ha asimilado hasta hoy, como tradición. Sin embargo, por el dato que les he dicho, la obra originalmente no tenía denominación, no tenía una atribución directa de su autor. Cuando uno mira internamente la obra, uno se da cuenta que dentro del Evangelio, Juan no se llama Juan. Juan se llama discípulo amado. Se hace llamar por una característica, más que por un nombre. La característica lo denomina. El discípulo que se dejó amar. No el discípulo amante,
Todos nosotros somos discípulos apasionados de Jesús. Aquí en este evangelio, este se retrata como uno, ciertamente apasionado, pero porque Jesús lo amó primero. Y él se va a convertir en el modelo del discípulo. Y es curioso que dentro de la misma obra no aparece nombre. Él lo dejó así, discípulo amado. Los estudios de los últimos 50 años, un poco más, se han ocupado de reconstruir. No lo vamos a hacer en esta noche, pueden estar tranquilos. Se han ocupado de hacer la reconstrucción histórica de la redacción del Evangelio, dónde empezó, por qué fases pasó. Y claro, la pregunta obvia es, ¿y viene o no del discípulo? ¿El discípulo amado es o no Juan, el hijo de Zebedeo? Raymond Brown, un sacerdote sulpiciano canadiense, Raymond Brown escribió un buen trabajo, un ensayo, que hasta el día de hoy permanece referencial. Se le corregirá un punto o el otro, pero permanece referencial. Hay un trabajo un poco más reciente de Jan Sunstein que le precisa algunas cosas a nuestro amigo Raymond Brown, pero su planteamiento permanece válido y yo creo que es bueno que lo tengamos en cuenta. Plantea Raymond Brown que discípulo amado podría ser el mismo discípulo llamado a la orilla del lago. Es decir, él no ve por qué no pueda remontarse a él. Pero este es el punto de partida. Se podría decir que él se convierte, voy a usar una expresión entre comillas, el santo patrón de la comunidad donde se redacta el Evangelio. Sea porque él haya evangelizado, sea porque la tradición que se recibe de Jesús en una primera etapa pasa por la mediación de su testimonio, eso seguramente tiene una buena base. El Evangelio se remonta a un apóstol. Pero Raymond Brown dice, no, pero este Evangelio tuvo una redacción extensa, larga. De hecho, creo que todos los biblistas hoy, no conozco alguno que diga lo contrario, está de acuerdo con que el Evangelio de Juan es el último en escribirse y que no está redactado antes del 90 o 100, incluso algunos, como mi amigo Santiago Guijarro, se va a 120 hasta 140. Me parece un poco exagerado, pero lo colocan como un evangelio que tiene una larga trayectoria en la redacción. Si las cosas narradas ocurren en el año 30, después de Cristo, las cosas de Cristo, en la década de los 30, imagínense ustedes una redacción 70 años después. ¿Qué ocurrió entonces? Según Raymond Brown, pasamos por 3 fases. Una primera fase palestina, o jerosolimitana más exactamente, donde un grupo de seguidores de Cristo en torno al discípulo amado comienza a caminar en el Señor. Aquí comienzan tal vez los dichos o las memorias más antiguas del Evangelio. Una segunda fase, dice Raymond Brown, ocurre en Samaria. Cristianos samaritanos. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, nos habla de una evangelización de Samaria. No menciona para nada a Juan. Habla de Felipe. Pero había una comunidad en Samaria. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, se da cuenta que hay una mención de los samaritanos en lugares claves, incluso la historia de una samaritana, bastante extensa y con peso en la tradición de Juan. Entonces él piensa, hay una segunda fase. Esta comunidad se traslada o evangeliza o se enriquece con un grupo de samaritanos. Pero esta comunidad luego viaja, se extiende, como ocurrió con todas las comunidades que nacen en Palestina. Todas van a evangelizar el mundo y se va a instalar en Éfeso, o mejor, en el Asia Menor, que tiene como capital Éfeso. Y la última redacción del Evangelio, que ya ha tenido redacciones previas, se concreta en Éfeso. Esto tiene una gran probabilidad por el griego que utiliza, por la tradición juánica que también hay en los alrededores de Éfeso, la relación con las comunidades del Apocalipsis, de una tradición de un Juan en Patmos, que está en las cercanías de Éfeso. Todo esto tiene un gran peso histórico. Es para decirles cómo esta trayectoria, hay una trayectoria no solamente del texto, sino detrás del texto de una comunidad o de comunidades que van bebiendo de la misma doctrina, que van
recibiendo la tradición y la van ajustando a la experiencia del Señor Jesús, del Señor resucitado y del Espíritu, que es mi tema esta noche, que tienen de manera particular. Esta comunidad, que al final resulta en Éfeso, y donde se configura la comunidad, y es donde por lo menos 20 o 30 años después de la destrucción de Jerusalén, ciertamente, si sea el discípulo histórico Juan de Zebedeo o otro que se pone el nombre o simplemente se recuerda y se siguen llamando con el nombre del discípulo fundador, no es el tema en esta noche entrar en los detalles, en el intrilingüe del asunto, el punto es que el Evangelio se configura en el entorno del Asia Menor. Y esto es lo que quiero hablar con ustedes. Porque el cuarto Evangelio va a llamar al Espíritu Santo el otro Paráclito. Le da dos títulos, sobre todo. Hay una serie de atributos dentro del Evangelio, pero hay dos de manera especial que vienen además de la enseñanza de Jesús. Jesús lo llama el otro Paráclito y lo llama el Espíritu de la verdad. El título, el otro Paráclito, que nos va a ocupar dentro de un momento, defensor, caracteriza, o mejor describe, a una persona que en una situación de tribunal, en un ámbito de tribunal, de ataque, de juicio, va a darle apoyo, va a hacer de abogado defensor del acusado. La palabra paráclito, y lo digo desde ya, no creo que, al menos en este caso, sea mejor traducido como consolador. Esa es una tradición sobre todo medieval, el consolador. Es más el defensor. El defensor porque esto se confirma por el contexto de la comunidad. Y reflexionemos bien esto. Una comunidad que pasa por una situación de crisis, como la mayor parte de las comunidades, la mayor parte de las comunidades de los orígenes. Incluso escuchando a mi colega Fabrizio el lunes, interesante cómo él explicaba eh, la teología o la revelación del Espíritu en tres momentos del Antiguo Testamento, de la historia de Israel, tres momentos críticos. El primer Isaías, cuando la primera deportación, años 720, 710, ahí actúa el primer Isaías y habla del soplo que hace reverdecer el tronco de Jesé, los tiempos de Teglat-Pileser y Sargón II, conquista Siria. La segundo Isaías, segundo momento, segundo crítico, exilio en Babilonia. Después de Nabucodonosor, exilio en Babilonia, momento número 2, de nuevo, vuelve a aparecer la teología del Espíritu, en el segundo y en el tercer Isaías, años 550 aproximadamente. Me pareció muy correcto la explicación de Fabrizio, excelente. Y hablaba de un tercer momento crítico, años 400, Joel, tercer profeta que va a hablar del Espíritu. Momento crítico en la historia de Israel. Lo mismo ocurre con la comunidad de Juan. La comunidad de Juan, no piensen ustedes que es una comunidad que está a las orillas del mar. Por cierto, el entorno del Asia Menor tiene unas playas fabulosas, que ni las del Atlántico en Colombia. Sin embargo, no estaba por razones vacacionales, ni por razones culturales, ni por nada. Allí habían formado comunidades, las comunidades se habían implantado, anunciaban a Jesucristo y comenzaron a ser perseguidas. Además, que el entorno de Asia Menor, todo este entorno es un entorno muy comercial. La capital, Éfeso, con su gran templo de Artemisa y con su gran puerto, movía mucho dinero y mucha gente de todo el entorno, de toda la cuenca del Mediterráneo. Por lo tanto, era un ser cristiano en un mundo tan comercial, tan pagano, bueno, concretamente de una teología de la prosperidad de doña Artemisa, donde le iban a rezar los marineros, los comerciantes para que les fuera bien en los negocios, los enfermos para tener salud, todo el mundo iba allá. Anunciar a Jesucristo, un Señor muerto y resucitado, en medio de eso era muy complicado. Además, le pasó a Pablo y le va a pasar a la comunidad del discípulo amado. La comunidad que tiene como santo patrón, vuelvo a repetir la expresión, al discípulo amado, van a sentir dos tipos de contraste. Uno, la dificultad de ser diferentes ahí, porque era muy atractivo el entorno, tremendamente atractivo. ¿Cómo ser diferente de tanta propuesta? Entonces, claro, se plantea el tema de la identidad.
¿Quiénes somos nosotros aquí? ¿Qué nos diferencia como cristianos? Pero además, ¿cómo respondemos a los ataques? Muchos de ellos, como le pasó a Pablo también, en ese mismo entorno, pero Pablo 50 años antes, estamos 50 años después, las comunidades del discípulo amado las persiguen y las llevan a tribunal para que den cuenta de qué es lo que están predicando, qué es lo que están viviendo. Al Imperio Romano no le agradaba el tema cristiano. Y a los judíos, que se había dado la ruptura con el judaísmo, mucho menos. Es una comunidad que está en una situación muy complicada. Y es aquí donde ellos van a conocer la última redacción del Evangelio, que ha tenido sucesivas capas, sucesivas redacciones, y entonces van a elaborar una de las teologías, de las comprensiones, de la acción del Espíritu más profundas y bellas que conocemos. También nació en una situación de crisis y en una pregunta por la identidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo? Y claro, aquí se va a dar la relación con Cristo. Vivimos a Jesucristo hoy, sí, pero en el Paráclito, en el otro Paráclito, en la acción del Espíritu Santo. Ahí está nuestra novedad. Lo vivimos en la acción, en el soplo, en la defensa del Espíritu Santo. Ya veremos, enseguida les voy a dar la lista de las acciones, que además son 7. A decir, qué casualidad. 7 acciones características del Espíritu. Pero agrego un detalle, todavía otro detalle, si me permite, otro detalle. El cuarto evangelio, que tiene como referente a un discípulo que fue testigo de Jesús, directo, y esta comunidad bebe de esto, el testimonio de Jesús, de un discípulo amado. Es importante tener en cuenta que entre el acontecimiento, la experiencia inicial, los años 30, y cuando la última redacción, en los años 70, ha pasado bastante tiempo. Si nosotros aceptáramos, solo hipotéticamente, que fuera el mismo discípulo todo el tiempo, tendríamos que decir que es una persona que ha tenido mucho tiempo para meditar. Como si yo fuera a escribir este papel, estas notas que he escrito para hoy, y no las escribiera en el tiempo que necesito normalmente para elaborar un tema, para profundizar algo, sino que yo pidiera 70 años para escribir un papel. Entonces, uy, pero ese papel debe tener quién sabe cuánto debe tener, porque tanto meditaste, tanto oraste, tanto consultaste, tanto cotejaste. Pues ese es el cuarto evangelio. Un evangelio tremendamente meditado. Por eso es un evangelio tan contemplativo. No les extrañe. Una persona que se ha tomado el tiempo para percibir, para profundizar, para orar, para tomar conciencia, inclusive para contrastar si esto que está ahí es verdad. No me refiero a contrastar el acontecimiento inicial, sino si esto realmente, vivir el Evangelio, funciona o no. Tenemos entonces el testimonio de un discípulo de Jesús que se ha permitido una profundización y que al final de su obra, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, miremoslo un momento, nos dice para qué nos entrega esta obra. Y ahí vamos a notar ya la primera indicación del Espíritu, sin decir la palabra Espíritu. Dice Juan 20, 30 y 31. Jesús realizó en presencia de los discípulos muchos otros signos. Este es el evangelio llamado de los signos, no de milagros, sino signos. Semeion en griego. Signos, obras que me remiten a algo más, porque se trata de una revelación de Dios. El Dios escondido se dio a conocer. O el Dios, no escondido, el Dios del cual no conocíamos el rostro, se nos ha dado a conocer en el Verbo hecho carne. Y estos son, por eso los signos son signos reveladores. Pero darse a conocer no es mírenme la cara, no, es conozcan toda la potencia de mi acción. ¿Quién soy yo como dador de vida, como salvador? Pues esto se nos ha dado en los signos reveladores de Cristo, en el cuarto evangelio. Y entonces dice que se han escrito estos y que hay más.
Estos, dice el versículo 31, han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El discípulo amado, o el autor del Evangelio, se dirige a una comunidad, ya la dirige ahora, en una situación de contraste, presionada, que tiene que dar cuenta de lo que son y su testimonio en el Señor. Se dirige diciéndoles, esto yo se los escribo para que crean. Y aquí tengo que precisarles, porque el término pisteuete, presente indicativo en griego, es un verbo que indica una continuidad. No es para que crean, no es pisteusete, que sería el aoristo, para que empiecen a creer, un aoristo ingresivo, diría el padre Wilton Sánchez, que es nuestro profesor de griego. Es un presente, para que continúen creyendo. ¿Y saben por qué? Porque este es un evangelio que no está hecho para principiantes. Creo que no le viene mal a un principiante. De hecho, debo decir personalmente que el primer evangelio que leí fue Juan. No era el lugar para empezar. Y créame que no entendí nada. El, no está hecho para principiantes. Es un evangelio hecho para creyentes que ya tienen kilometraje. O sea, para ti. Para creyentes que ya tienen trayectoria, no empezaron hoy ni ayer, ni se convirtieron de repente esta mañana. Son personas que ya tienen un camino de fe, algunos desde niños, otros por alguna u otra razón llegaron a la experiencia del Señor a mediana edad, pero llegaron. Esto es para personas que ya tienen un camino, pero que necesitan sostenerlo. ¿Cómo sostener la fe en el Señor? En esta situación de contraste, ¿cómo esta persona que se considera ya madura, en el Señor, puede dar razón de su experiencia del Señor? Eso es, para que sigan creyendo, traduciría yo, para que sigan sosteniendo hasta el final, sin echar para atrás en la opción. Al contrario, para que se irradie, ahora viene, ¿y para qué? Para que se irradie el gran don de Jesús, para que creyendo tengan vida en su nombre. Para que creyendo tengan vida en su nombre. Y ahí aquí está la palabra clave. Vida. El Espíritu Santo es el que le da contenido a este don de la vida de Jesús, que recibimos por el creer en Jesús. En el cuarto evangelio, en la comunidad del discípulo amado, no se separa el don del Espíritu de la fe en Jesús. No se separa. No quiere decir que no sea otra persona. No estoy diciendo que el Hijo y el Espíritu son lo mismo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los dos están estrechamente unidos. Hace unos días, por la emisora Minuto de Dios, tuvimos un curso. Algunos de ustedes seguramente lo siguieron. Lo titulé, se me ocurrió titularlo, El Espíritu Santo, compañero inseparable de Jesús. Esa frase no es mía. Esa frase es de San Basilio el Grande, San Basilio Magno, un padre de la iglesia en Capadocia, al noreste de Turquía actual. Capadocia, una región preciosa, se la recomiendo. Era amigo de, bueno, eran tres, Basilio, Gregorio nació en Seno, Basilio el Grande. Y bueno, eran tres amigos, tres amigotes en el Señor. Y Basilio escribió la primera gran teología sistemática del Espíritu. Y su idea era esa: el Espíritu Santo es el compañero inseparable de Jesús. No es Jesús, el compañero inseparable de Jesús. Pues creo que al empezar ahora a mirar el Espíritu en Juan, esto es exactamente lo mismo. El Espíritu es el compañero inseparable de Jesús, que se va a convertir en mi compañero inseparable, porque Jesús me lo da. Pero, atención, es el don de la vida en su nombre. Pongámosle atención ahora a esto. Si Espíritu y Jesús están estrechamente unidos, de punta a punta, en el cuarto evangelio, tenemos que notar lo siguiente. Miren, al principio aparece la recepción, al final el don. Atención con los dos movimientos, recepción y don. La recepción en la persona de Jesús, comencemos por él, aparece en el capítulo 1, versículos 31 al 34. Juan Bautista es el primero que se va a referir al Espíritu Santo.
en el cuarto evangelio. Dice, yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él, se refiere a Jesús, sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Literalmente en Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Primero que habla del Espíritu Santo es Juan Bautista. ¿Y qué observa? El Espíritu Santo es el que desciende y coloca la expresión permanece. Una expresión muy de Juan. Se queda, permanece en él. Por cierto, ya que lo dije, permanecer. Cuando dije creer continuamente para que continúen creyendo, esto va es muy afín con lo que el Evangelio de Juan nos dice de punta a punta. La importancia de permanecer. La importancia de permanecer. Una relación con Jesús que permanezca. No de un día ni de dos, no, que permanezca. Los discípulos desde el primer día, en este mismo capítulo, no permanecen con Jesús. En el discurso de despedida, Jesús lo dice muchas veces. Para que yo permanezca en ustedes, ustedes permanezcan en mí, como la vid y los sarmientos, yo en ustedes, ustedes en mí. Bueno, pues el Espíritu, vuelvo al texto del bautismo, permanece. Aquel sobre el cual baja y permanece el Espíritu. El Espíritu ya es signo de esta continuidad, de esta permanencia. Al final del Evangelio, capítulos 19 y 20, el Evangelio tiene 21 capítulos. Los capítulos 19 y 20, muerte y resurrección de Jesús, tenemos el don del Espíritu. ¿Quién lo da? Jesús. Al principio lo vemos recibiendo, al final a Jesús dando el Espíritu. Y este Jesús que da el Espíritu lo hace en dos momentos, y dos momentos que están estrechamente unidos, la muerte y la resurrección. La muerte y la aparición como resucitado, para ser exactos. En el momento de la muerte, Juan capítulo 19, versículo 30, miremoslo por favor, se nos dice, miren qué belleza. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, está completa mi obra. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí el detalle con la traducción. Entregó, el verbo entregar, paradosen, es importante. No es expiró. Los otros evangelios, cuando hablan de la muerte de Jesús, dicen y expiró. Aquí no dice expiró. Entregó. Un verbo que es fuerte y que se entiende aquí lo que quiere describir. Entregó el Espíritu. Como si ya lo estuviera soplando. Su último suspiro es el don del Espíritu. Enseguida, como si fuera poco, aparece el tema, el que Jesús ya muerto va a recibir la lanzada en el costado y de su costado sale sangre y agua. Importante esto. Permítame sencillamente una indicación sobre esto. El don del Espíritu es el don por excelencia de Jesús. El Jesús crucificado que lo da todo, que nos amó hasta el extremo y nos amó no queriéndonos, sino dándose. No simplemente yo te quiero mucho, no, es que yo me reviento el pellejo por ti. Nos amó hasta el extremo, hasta el colmo, hasta el fin. Ese término tiene mucha connotación. Nos ama entregándonos, nos entregó también a su madre. Entregó también sus vestidos. Entregó su soplo y al final entrega también hasta su última gota de sangre y entrega también agua. El padre Carlos Álvarez, que en paz descanse, y aquí en el Minuto de Dios hemos apreciado tanto, y muchos hermanos de la Renovación lo identifican bien, cuando él leía el Evangelio de Juan se emocionaba. Él decía, aquí tenemos me refiero a la muerte de Cristo, aquí tenemos los dones del rey. Esta es la muerte del rey. Correcto, eso era correcto. Y aquí tenemos el rey entronizado, como hacían los reyes en la antigüedad,
que bendecían a su pueblo con regalos, con dones, dándoles todo él. Pues si tomamos esta lectura del Padre Carlos, podríamos decir, Jesús que ha dado sus vestidos, que ha dado su sudor, que ha dado su soplo, ha entregado también a su madre como don de él mismo, al final nos entrega sangre y agua. Esta expresión, sangre y agua, permítame que lo lea en el versículo 34, 19, 34 de Juan. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Del cuerpo ya inerme de Jesús, ya había muerto, todavía brota, todavía el don continúa. Y esto es afín con lo que leímos en la conclusión y que el discípulo amado quiere que tengamos muy en la cabeza, para que tengan vida. Vida que nos ha dado en el último suspiro. Vida que nos da desde su pecho traspasado. La tradición ha interpretado sangre y agua como la Eucaristía y el bautismo. No es incorrecto. De hecho, San Agustín fue quien acuñó la frase. Repito, no es incorrecto. Al fin y al cabo termina siendo eso. Pero esta lectura sacramental hay que mirarla, hay que entenderla primero desde el texto mismo. El tema de la sangre, entendemos, tiene que ver con el Cordero. La primera presentación que hizo Juan Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando de un Cordero sacrificado. Y Jesús muere a la hora en que sacrificaban los corderos. Es una manera de referirse ya a este don que él da y que quita el pecado del mundo además. Es el perdón que nos va a dar, el don del perdón. Pero el detalle del agua. ¿Y de dónde resulta el detalle del agua? El detalle del agua tiene mucha historia en este Evangelio de Juan. Tiene mucha importancia. El Evangelio de Juan, yo lo llamo el Evangelio acuático. Mis alumnos les da risa cuando yo digo eso. Yo les digo, mire, toquen pónganle la mano aquí al texto y verán cómo está húmedo. Es una broma, evidentemente. Pero este Evangelio habla mucho del agua. Cuando se habla del agua, comienza la correlación con el don del Espíritu. En el capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿de qué le habla? Del agua, pero lo relaciona con el Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 5. En verdad te digo que el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer habla de un nacimiento del agua y del Espíritu. Además que todos nacimos de agua. El pueblo de Dios había nacido como pueblo pasando el Mar Rojo, agua, y entrando por el río Jordán, agua. Y nosotros también nacimos por agua. Hay que nacer de agua, pero de un agua nueva, un agua vital. Y esto se va a aclarar en el capítulo 4. De nuevo el agua, el pozo, la samaritana, el tema de dame tú, comienza la discusión y Jesús le suelta le suelta la gran idea a doña Samaritana. Si conocieras el don de Dios, versículo 10, 4:10. Si conocieras el don de Dios y tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y más adelante dice, no solamente le dará agua viva, le dice, versículo 14, el que beba del agua que yo le dé, no vendrá aquí como tú, con un chocorito a sacar agua, con un calambuco, una jarrita a sacar agua, no, te doy el pozo, te doy el pozo. Tú misma vas a tener el manantial. El que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Vaya, te doy el chorro entero, manantial, mijita. ¿De qué está hablando? Todavía no, aquí no dice Espíritu Santo. Solo hay una mención del Espíritu en el diálogo con la samaritana, cuando la samaritana dice, ¿cómo es la cosa? Con que estoy aquí delante de un profeta, a ver. Jesús le habla de los maridos y la mujer queda un poco mirando el techo y entonces le dice, a ver, si usted es el profeta, dígame entonces, a ver, resuélvame este dilema. ¿Dónde tenemos que adorar? ¿En Jerusalén
o aquí, porque aquí era Garizim, en Samaria, en Garizim, o en este monte de los samaritanos. Y Jesús le dice, oye niña, ni aquí ni allá, ni en lo uno ni en lo otro, oye. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y aquí ya vamos intuyendo por dónde va este manantial. En espíritu es con E mayúscula. No es el espíritu allá interno, no, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y en verdad, ¿quién es el que en el Evangelio de Juan tiene el nombre de verdad? ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Es un atributo que es de Jesús. En el Espíritu Santo y en la revelación de Jesús. ¿Cuál es la revelación de Jesús? La que nos dio del Padre. Y en Jesús, en el nombre de Jesús se dirá también. Lo que pidan en mi nombre. Pero ya todo se asocia también al Espíritu. Y aquí comienza al Espíritu a funcionar. En el capítulo 5 vuelve a aparecer el agua. Piscina de Betesda. Un paralítico que lleva 38 años esperando el milagrito y no le llega. Bueno, dicho, sí le llega con Jesús. Había que correr para tirarse al agua. El primero que, será como un baloto, el primero que se metiera al agua quedaba curado. Nunca se iba a curar. Si era paralítico, dígame, nunca lo iba a lograr. Jamás. Eso es lo que le pasa a uno en la vida, ¿sabe? Uno no necesita a veces que un amigo le diga lo que tiene que arreglar. Ni el donde el director espiritual, ni el psicólogo. Uno sabe. Este hombre sabía dónde estaba su salud, pero no tenía la fuerza para hacerlo, como le pasa a algunos amigos. Este es el último cigarrillo de mi vida. Y todos nos reímos porque una semana después se fumó un paquete. Todo el mundo sabe dónde está la solución, pero hay algo que te puede más. Tienes una capacidad interna. Y aquí vemos la función del agua. Lo estoy citando porque esa es la función ahora del agua. No fue la agüita de la piscina de Bethesda, de la alberca. Fue Jesús. Fue Jesús el que le tendió la mano y lo puso a andar. Pero quedó de una vez pendiente el tema de la obra. Y Jesús dijo, y verán, ¿les parece poquito cuando comienza la crítica a Jesús? ¿Les parece poquito? Van a ver, espérense. Y en el capítulo 9 vuelve el tema del agua. Ciego de nacimiento, ve a lavarte. De nuevo otra piscina, la de Siloé. De nuevo. Este es un evangelio muy acuático. Pero el texto que lo va a recoger muy bien es el capítulo 7, versículos 37 al 39. El último día de la fiesta, Jesús mismo lo explica. El más solemne, Jesús puesto en pie, dijo en voz alta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y beberá. Del que cree en mí, acuérdense, fe, que cree tiene vida. Del que cree en mí, se puede decir lo que afirma la Escritura, de su seno manarán ríos de agua viva. ¿Se acuerdan la samaritana? Te daré el manantial y de brotará un manantial, brotará agua sin parar, hasta la vida eterna. Y aquí vuelve el tema. De su seno brotará, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y si alguno tiene duda, mira el versículo 39. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu. ¿Más claro? Al Espíritu que iban a recibir los que creyeran, vuelve con el creer, los que creyeran en él, pues aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Pues bien, ahora Jesús ya fue glorificado. Capítulo 19. Vuelvo al capítulo 19. La muerte de Jesús es la hora de la gloria. No es el asesinato simplemente para Juan, es la hora de la gloria. La gran revelación de Dios en la cruz. Y cómo se reveló amando. Y amando, dándose. Y dándose, colocando en nuestras manos lo propio de Él, su misma vida. Un Dios que me comunica su vida. Tengo la vida de Dios en mí. En el soplo, en el momento del último suspiro, entregó el Espíritu y luego sangre y agua. Con el don de la vida, que además, recuerden lo del Cordero, y con el don de su misma vida, Él entrega lo último que le queda, agua. No entremos aquí en cuestión si era la hiel o era no sé qué, eso no importa. Juan está viendo más allá. El discípulo amado es uno que sabe contemplar y ver y entender el misterio. Y él va a decir, y yo lo vi y doy testimonio. Doy testimonio de este don del Espíritu. Yo lo he visto y lo cuento y lo entrego. Se lo entrego a ustedes en el Evangelio. Y todo el Evangelio va a resultar ser todo el testimonio del Espíritu.
del don del Espíritu, además inspirado por el mismo Espíritu, pero para contarnos el gran don de la vida que viene por el Espíritu. El padre Gustavo Baena, que está muy mayor, todavía vive, vive en Medellín. Gustavo Baena, que fue maestro de muchos de nosotros, tiene una expresión para mí inolvidable. Él decía, en la cruz lo que quedó colgando fue el cascarón. Me parece brutal, pero al final hermoso. Para decir Jesús se vació, lo que Pablo llama la kenosis. Mañana veremos con Pastorino, veremos Pablo. El Cristo se vació, la kenosis. Pues este vaciamiento fue un vaciamiento para darse. Entonces el padre Baena decía, en la cruz solo quedó colgando el cascarón, porque se entregó todo. Pues sí, sangre y hasta agua. Pero el discípulo amado ve en esa agua, entonces, el Espíritu. De su seno manarán ríos de agua viva. Y en el capítulo 20, versículos 22 y 23, Jesús, en el cenáculo, al atardecer del mismo día del anuncio de la resurrección, sopla sobre los discípulos la Ruaj. Muy bien explicado, Fabrizio, lo de la Ruaj. Y me alegra que lo hayas dicho bien porque algunos todavía, incluso entre la renovación, queridos amigos, dicen el Ruaj. Por favor, es femenino. Y además, el acento está en la U. La Ruaj. La Ruaj, el soplo vital, revitalizador, creador, refrescante. Ahora Jesús lo entrega como Señor resucitado. Es su misma vida resucitada, insuflada. De hecho, ese es el sentido, insuflada. Es Dios respirando en mí. ¿No les parece? Dios respirando en mí. Tengo en mí el aliento de Dios. Y este espíritu, dice Jesús, nos capacita para el perdón. Claro, la misión. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Jesús podría haber dicho algo más grande para uno que esto. Como el Padre me envió, ahora ustedes son mis enviados en el mundo. Ustedes son yo en el mundo, ¿verdad? Suena raro, pero ustedes continúan mi presencia en el mundo. ¿Cómo? Dotados del Espíritu. ¿Y para qué? Reconciliados y reconciliadores. El don del perdón. El don del perdón no es la disculpa, ni es simplemente arreglar algún entuerto. El perdón es la recomposición de la vida que se nos ha desbaratado. Cuando la vida se nos descompuso. Por eso es una nueva creación. Con el barro, la materia prima de mi pecado, el Señor me rehace, me recompone, me levanta con la fuerza de su aliento vital, de la rúa, y Él sigue suspirando, respirando dentro de mí con su aliento. Pues bueno, este don ya me lleva, vamos a entrar ya en la última parte de nuestro estudio, me lleva entonces a hacer una aclaración. Hemos dicho que tiene que ver con la vida, para que creyendo tengan vida, y esta vida va teniendo, cada vez se va aclarando más. Y vimos cómo de punta a punta Jesús estaba caracterizado como uno que recibe y da el Espíritu. Pues bien, este Jesús, que a lo largo del Evangelio es un dador de vida, nos entrega el que es la vida, y que será llamado después en el credo el Señor y dador de vida, el Espíritu Santo. Jesús, que continuamente estuvo hablándonos de vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y que se nos reveló, se nos dio a conocer con imágenes vitales. Pan, ¿qué es pan? Vida, pan de vida. Luz, ¿qué es? Fotosíntesis, vida. Luz para caminar, para vivir, para reverdecerse en vida. Con tanta cuarentena nos estamos secando. Vida, necesitamos sol, vida, pero en el Señor. Pastor, la oveja no es sin su pastor. Vida, siempre vida. Agua, vida. Sin agua no hay vida. La vid y los sarmientos, que es circulación de vida y de amor. Pues toda esta comunicación de vida, al final, se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo. Cristo viviendo en mí.
Pero termino con esta última anotación. Cuando Jesús nos dijo la función de este espíritu, vida y revitalización en mí. Jesús habló de la función del espíritu. Y esta función del espíritu, que él llama el paráclito y el espíritu de la verdad, está acompañado de 7 verbos. Vámonos un momento al cenáculo. Cuando Jesús se despide de sus discípulos, y en la despedida Jesús les va a explicar que la muerte de él no es el final, que él va a continuar acompañándonos como lo está haciendo ahora. Yo estaré presente. ¿Cómo? Les mando otro paráclito. Ese otro me interesa. Otro paráclito, porque Jesús era paráclito. Les mando otro paráclito. Él será mi presencia. Él será mi presencia en ustedes. El nuevo tiempo, el tiempo de la iglesia, que comienza desde el día de la Pascua hasta hoy y que estamos viviendo, es el tiempo del Paráclito. El tiempo en el que Jesús nos sigue llenando con su vida a cada uno de nosotros a través del Paráclito. Pero esta vida nos implica reconocer, y Jesús ahí mismo se los va a aclarar. Sí, les mando otro Paráclito, pero él tiene 7 funciones. 1, defiende. 2, recuerda. 3, enseña. 4, da testimonio. 5, anuncia. 6, convence. Y 7, glorifica. Léanse los capítulos 14 al 16 de Juan y vayan subrayando y van a ver que ahí están 7 verbos. 7 verbos como para decirnos también plenitud. Yo creo que cuando se coloca el 7 no es tan casual. Y a uno siempre, cuando uno da un curso de Biblia, le dicen, pero padre, ¿y el evangelista quiso decir que eso que usted dijo? Yo siempre les digo así con sorna, dijo eso, quiso decir eso y mucho más. Claro que lo quiso decir. Estos textos son composiciones. El escritor se toma su tiempo. Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel colombiano, dijo una expresión una vez cuando en una entrevista le dijeron, oiga, pero a usted le salen los libros como arroz, usted escribe. Le dicen, ¿cómo no? ¿Cómo no? Él dijo, literatura es 99% transpiración y 1% inspiración. 1%. Es trabajo. Los evangelios son sudados, son trabajados, eso es muy pensado. Obviamente, con toda la acción del Espíritu. Claro que lo quería decir 7. 7 veces, 7 rasgos, 7 acciones, 7 funciones de este paráclito que está continuamente revitalizando la iglesia. Les repito los verbos. Ya están preguntando aquí por que se los repita. Con mucho gusto se los repito. 1, defiende. 2, recuerda. 3, enseña. 4, da testimonio. 5, anuncia. 6, convence. Este convence es también denuncia, despoja, destapa. Y por último, glorifica. 7. Esto no lo puede entender sino alguien que ha meditado largamente, el discípulo amado, que ha meditado largamente el misterio de Jesús y la acción del Espíritu. Yo los invito a que terminemos releyendo estas 7 acciones del Espíritu en 7 pasajes que, por una razón de tiempo, ustedes me entienden, solo me habían dicho 45 minutos y llevo 1 hora. Pero hoy no me puedo pasar. Esto, en los días de Pascua, en las lecturas que hicimos el tiempo pascual, tuvimos el tiempo. Y ahí en las lecciones divinas de las mañanas fuimos desgranando. Fuimos desgranando cada palabra, cada frase. Ahora simplemente me puedo limitar a leerlas y más nada. Me encantaría, pero bueno, o tienen algo que hacer de aquí hasta las 3 de la mañana, no sé. Paulina está esperando, pero yo creo que tienen algo que hacer. No, vamos a acabar. Los invito a mirar 5 pasajes en medio del diálogo de Jesús con sus discípulos, donde estas 7 acciones van perfilándose.
Y yo los invito hoy para que esos 7 verbos del Espíritu comiencen a movernos. Para que se note que tenemos el aliento, el soplo, la vida del Señor. Para que se note que hay manantial. Para que haya vida tiene que haber movimiento, tiene que expresarse. 7 verbos que muestran que estamos realmente en la novedad del Espíritu. 7 verbos que nos dan identidad. 7 verbos que tienen que ver con la situación que dijimos, necesidad de identidad y de defensa. El Espíritu es el gran paraguas protector de la comunidad, hacia afuera, pero hacia adentro, la que incuba la vida del Señor, para que nazca vida nueva, para que nazca esperanza, para que atravesemos las tempestades, los días difíciles, oscuros. Este es el Espíritu. Por eso nos guía, nos acompaña, forma a Cristo en nosotros, nos levanta cuando estamos caídos, nos defiende cuando nos atacan y nos convence continuamente también de los pecados de los que nos tenemos que convertir. Primer texto, Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes. Cae cada palabra. Siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, el segundo título, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. El mundo aquí no es el planeta Tierra. Aquí el mundo es la mundanidad. Eso que conoció la comunidad en Éfeso. Esta ciudad consumista, hedonista, dada solo al placer y a la plata y a otras cosas, pero egoísta, ese es el mundo. El mundo que ignora a Dios, que se cierra la trascendencia. El mundo pues no lo puede recibir así. Pero el mundo puede conocer el testimonio que le damos, los que nos abrimos. Porque no lo ven y lo conocen. ¿Tú lo ves y lo conoces? Pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes, permanece, mora con ustedes y estará con ustedes. Y ahí sigue Jesús, no los dejaré huérfanos. Nosotros no estamos huérfanos. Segundo texto, capítulo 14, versículos 25 al 27. Les he dicho estas cosas estando ahora entre ustedes. Físicamente quiere decir, corporalmente, cuerpo, eso es terreno. Pero el Paráclito, el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, se los enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. La tercera, bueno, luego sigue con el tema de la paz. En el capítulo 15 encontramos el tercer texto, 15, 26 y 27. Se los voy a leer. Cuando venga el Paráclito, vuelve con el Paráclito, 15, 26, que yo les enviaré de junto al Padre el Espíritu de la verdad, de nuevo los dos títulos juntos, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también ustedes darán testimonio, porque están conmigo desde el principio. Miren ustedes aquí la cadena testimonial. Juan Bautista dio testimonio del Espíritu en Jesús. Jesús dio testimonio del Padre porque estaba lleno del Espíritu. El Espíritu, ahora Jesús nos lo da como el Paráclito para que nos dé el testimonio continuamente de Jesús. Y nosotros, llenos del Espíritu, con el Espíritu, nunca sin Él, no por nuestra cuenta, no hay testimonio sino es en asociación con el Espíritu, prolongamos el testimonio de Cristo en medio del mundo. Cuarto texto, capítulo 16, versículos 5 al 11. Es larguito. La función examinadora del Espíritu. No dije esto desde el principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora me voy a donde aquel que me ha enviado. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que por haberles dicho esto están embargados de tristeza. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado,
en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y no me verán. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Esto lo hemos explicado en detalle hace unos días. Ahora no lo puedo hacer, me encantaría. Sexto texto, en el capítulo 10, en el siguiente texto, el último, capítulo 16, versículos 12 al 15. Miren, para mí esto ya es la cumbre. La síntesis de toda la enseñanza de Jesús, y la de esta noche también, y francamente lo más sublime de la acción del Espíritu, como la comunidad del discípulo amado lo entendió, cómo lo meditó, cómo lo vivió, cómo lo gozó, cómo lo expresó. 16, 12 al 15. Tengo mucho todavía por decirles. Me identifico con el discípulo amado, ¿eh? Tengo mucho para decirles, yo también. Pero ahora no pueden con ello. Dice, no es que no tenga tiempo. Estoy diciendo, es que si se los digo, tampoco me lo van a entender. Ahora no pueden con ello. No pueden, en realidad, no lo pueden vivir. No es que le falte cabeza, sino esto es de a poquito. El Espíritu Santo será el pedagogo, que de a poquito les va a entregar cada cosa en su momento. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, vuelven los mismos títulos, Paráclito, Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. Él es el pedagogo, el maestro, que nos lleva hasta la verdad completa, que es Cristo, la revelación completa del Padre. Pues no hablará por su cuenta, como un testigo, no habla por cuenta propia, sino que explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria. Y pasamos de la inhabitación del Espíritu, a la guía en el Espíritu, al testimonio del Espíritu, a la glorificación. Espíritu es gloria, alabanza. Lo vamos a hacer ahora con Paulina, para que vayas preparándote. Vamos a orar. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se los explicará a ustedes. Continuamente configurándonos en Jesús y entregándonos la vida en el Señor. ¿Qué dicho? Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y se los explicará a ustedes. Muchas gracias.